la historia natural de la enfermedad, a la historia natural de la diabetes que nosotros la revisamos en los módulos iniciales de la fisiopatología. Si no la recuerdan, los invito a que se devuelvan a ese módulo inicial donde yo les presenté cómo los dos aspectos primordiales que son el deterioro de la célula beta y la resistencia a la insulina son primordiales. Así que es importante que ustedes tengan en cuenta cómo el deterioro va a llevar a requerir en un momento dado insulina para optimizar el control y que esto no se debe ver como una fase terminal en el paciente o como un castigo, que es bien importante, sino como una herramienta para optimizar. Si ustedes recuerdan, esto es tomado del UKPDS, donde pueden ver que independientemente glibenclamida o metformina, todo va fallando y va a requerir optimizarse el control. Miren acá, cuando uno compara a medida que va pasando el tiempo, si empezamos insulina o metformina o sulfonilúreas, si ustedes ven a los 3 años en una población empezada con dieta, metformina y glibenclamida, ya el 50% va a requerir una dosis de insulina para mejorar el control. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque esto sigue siendo así a pesar de que hoy en día tengamos muchos fármacos nuevos disponibles para el manejo, y eso es lo que yo quiero revisar hoy con ustedes en este módulo tan especial que es el de insulina en el manejo del paciente diabético. Y si miramos aún más, si vemos qué pasa 9 años después del diagnóstico de la diabetes, ustedes ya pueden ver cómo más del 75% de los pacientes van a requerir insulina. ¿Por qué? Por la misma historia natural de la enfermedad. El control se va deteriorando de la mano, que se va deteriorando la capacidad de la célula beta de secretar insulina y realmente pues vamos a requerir suplencia exógena para optimizar el control. Esto es muy reciente y solamente está en este módulo, que es el último, pues 2018, y lo quiero compartir con ustedes porque hay unos cambios muy sutiles que en los módulos anteriores no está incluido. Como pueden ver, son los estándares del cuidado según la Asociación Americana de Diabetes 2018. ¿En qué ha cambiado y qué es lo nuevo a lo que yo ya les presenté en los módulos? Que tienen unos aspectos claros, que es dar la recomendación de acuerdo al nivel de la hemoglobina glicosilada. Entonces, la Asociación Americana de Diabetes por primera vez pone la pauta que dependiendo de la hemoglobina glicosilada se sugiere dar otra terapia. Como ven, ellos siguen siendo un poquito más laxos, dicen ok, ustedes pueden iniciar una monoterapia, es una hemoglobina glicosilada de 9%, no ha cambiado en nada, esa monoterapia es metformina. Terapia combinada, siempre hay que tenerla en cuenta para ellos en 9%. Si ustedes recuerdan, acá hemos visto las guías nacionales, para nosotros es un 8%. Pero miren el aspecto del que vamos a hablar hoy. Son muy claros en decir, considere siempre el uso de insulina con hemoglobina glicosilada igual al 10%, igual o mayor al 10%. Y en eso es en lo que yo me voy a centrar. ¿Qué quiere decir eso? Que si a ustedes les llega a su consulta un paciente diabético, ya sea de nuevo o que viene con una intervención en mal control y su hemoglobina glicosilada es igual o mayor al 10%, ustedes ya deben considerar en este paciente un beneficio al usar insulinoterapia. Ok, ¿cómo lo vamos a utilizar? Entonces, hay diferentes formas de percibir el manejo y cómo vamos a iniciar este tipo de insulina. Uno es en el concepto de la historia natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un paciente, que lo diagnosticamos, como pueden ver en el algoritmo, que hemos revisado en los módulos anteriores, que empezamos monoterapia, cambios terapéuticos, el paciente falla, iniciamos un segundo fármaco, el paciente falla, iniciamos un tercer fármaco, el paciente falla y qué vamos a hacer, ¿ok? Miren acá también en estas guías un nuevo cambio. Miren donde dice terapia dual. Ya son muy claros, dicen, ok, tengan en cuenta si el paciente tiene enfermedad cardiovascular y recurra a fármacos que den seguridad en enfermedad cardiovascular. Pero retomemos nuevamente a la parte de la insulina. Le dicen a uno, ok, usted ya tenga en cuenta cuando ya venga con 2 o 3 fármacos y su paciente no se encuentre en metas o
independientemente de esto, tiene una hemoglobina mayor al 10%, considere insulina, ¿ok? Y ahí es donde me voy a centrar con ustedes en cómo se recomienda el inicio de la insulina en este tipo de poblaciones y es lo que vamos a revisar. Hoy en día, con los nuevos fármacos, tenemos la opción de retrasar el uso de la insulina. Años atrás, se hablaba mucho de las ventajas de la insulinización temprana. Realmente la insulina es un fármaco excelente, es eficaz, es efectivo, con grandes beneficios y también podríamos decir con desventajas. Sabemos que uno de los grandes temores o barreras de la insulina, pues sí, es el riesgo de la hipoglicemia, el incremento del peso, el ser inyectable, el tener que ir de la mano del automonitoreo. Pero el punto hoy en día es que con los nuevos fármacos, nosotros y siguiendo los diferentes algoritmos podemos retrasar, si hacemos un uso adecuado y temprano y oportuno, retrasar el uso de la insulina. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Hemos revisado en módulos anteriores el estudio TECOS. El estudio TECOS, que fue un estudio en pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular, en el cual fue con sitagliptina para hablar de la seguridad cardiovascular, como yo lo mencioné. En este estudio se pudo evaluar en el grupo de pacientes que se encontraban en monoterapia o en terapia farmacológica sin insulina, cuánto tiempo se logró atrasar el inicio de la insulina versus el placebo. Y es interesante ver cómo en ese grupo de individuos que recibieron sitagliptina, como pueden ver ustedes en este slide, significativamente se logró retrasar el inicio. Y esto es un concepto bien interesante, porque es uno de los puntos críticos en el que uno dice, miren, si uno tiene un paciente y uno sigue las pautas o recomendaciones de las diferentes guías, que uno empieza, bueno, monoterapia o terapia combinada, los fármacos orales, los cambios terapéuticos y optimiza el control, va a permitir un tiempo más largo antes de entrar con esa insulinización basal, que es excelente, es adecuada, pero va a permitir que esa célula beta persista más y hoy en día la literatura nos lo muestra como está en este estudio que se hace este subanálisis del TECOS, en el cual demuestra cómo el uso oportuno de sitagliptina nos va a atrasar y retrasar el uso de insulinoterapia. Siguiendo las pautas y las recomendaciones de la ADA en cuanto a insulinoterapia, es claro, nos dicen, ok, hay dos formas o indicaciones para empezar insulina. No hay duda, si usted tiene una hemoglobina glicosilada por encima del 10%, debe iniciar insulina. O si usted ya empezó un fármaco, 2 fármacos o 3 fármacos y no se encuentran metas, es el momento de iniciar insulina. ¿Cómo se debe iniciar la insulina? Y es cuando nosotros hablamos de la insulina basal. Y es una forma muy sencilla de iniciar la insulina basal. Es una sola dosis nocturna en la cual hay 2 formas, como pueden ver en este slide. La Asociación Americana nos dice claramente, ustedes pueden hacerlo de 2 formas. O simplemente empezar en una forma muy sencilla, 10 unidades en la noche o calcúlelo por peso, de 0.1 a 0.2. Y eso sí, lo más importante del inicio de la insulina basal es enseñar al paciente a ir subiendo o aumentando la dosis de acuerdo al reporte de las glucometrías, que es lo que yo les voy a explicar y a mostrar en este momento, porque el mensaje más claro que yo les doy es que sin glucometrías no sacamos nada. Miren en este slide el concepto de qué es insulinizar basal, o sea, porque uno dice cuál es el objetivo de colocar una insulina basal. Miren en la gráfica verde un paciente diabético. Asumamos que este es un paciente diabético con 2 antidiabéticos orales. Si ustedes ven, se encuentra en hiperglicemia. Vean su comportamiento, está entre 220, ahí ven en las curvas en verde cómo hace hiperglicemia con las 3 comidas. Pueden compararlo con un paciente no diabético que lo vemos el trazado en rojo. ¿Cuál es el objetivo de dar una dosis de insulina basal o una dosis nocturna? Bloquear la producción hepática de glucosa en la noche, o sea, la hiperglicemia en momentos de ayuno que proviene de la fuente hepática de glucosa, hiperglicemia en ayunas. Si nosotros administramos insulina
En esos momentos, ¿qué vamos a hacer? Que el paciente logre amanecer con unas cifras de glucosa mejores en ayunas, en metas, y que en el día, con los fármacos que el paciente viene recibiendo, más la dieta, mejore el control metabólico. Esto es el objetivo de la insulina basal, lograr que el paciente llegue a una meta de ayunas y que en el día, con la dieta y los otros fármacos, tenga un mejor rendimiento. Este es el concepto de la insulina basal. Por eso es que cuando uno da insulina basal, se debe de centrar a enseñar al paciente a llegar a una meta en ayunas, porque el objetivo de dar insulina basal es que el paciente logre amanecer en la meta, ¿ok? Nunca se suspenden los antidiabéticos orales, porque si no estamos perdiendo el impulso. Entonces, si su paciente venía con metformina, sitagliptina, lo que sea, ustedes dejan los antidiabéticos orales y solamente van a empezar esa insulina nocturna en una sola dosis. ¿Cuáles son las insulinas basales? Entonces, pues son las insulinas de acción intermedia, tipo NPH, los análogos de acción prolongada y los análogos de acción ultralarga de nueva generación, NPH, glargina, detemir, los últimos de Gludec o la glargina U300 que ustedes pueden ver en esta gráfica. ¿En qué varían? En sus tiempos de vida media. ¿En qué varían? La eficacia es la misma y en qué varían en el riesgo de hipoglicemia. Sabemos que la NPH, que es la insulina humana de acción intermedia, da más riesgo de hipoglicemia que glargina, detemir y que todas. Glargina y detemir dan menos riesgo de hipoglicemia que la NPH y sabemos cómo Degludec da menos hipoglicemia que todas estas insulinas. Entonces, la elección va a depender del paciente, del riesgo de hipoglicemia que tenga el individuo. Todas estas insulinas son de administración una vez al día, NPH obligatoriamente nocturna, porque si estamos hablando que el paciente va a amanecer en unas metas en la noche, si ustedes van a aplicar la NPH, que actúa como pueden ver en la gráfica, de 12 a 16 horas, debe ser nocturna. Ok, entonces, ¿qué es lo más importante cuando ustedes inicien, siguiendo las recomendaciones, la insulina basal? Formular las tiras y enseñarle al paciente que debe chequearse todos los días en ayunas y establecer una meta de control de glucosa en ayuna, ¿ok? Entonces ustedes pueden iniciarlo de dos maneras. Pueden iniciarlo a 10 unidades, es muy fácil, no hay que calcular nada, o a punto 1 o a punto 2. Este es un ejemplo, si hay un paciente diabético tipo 2 que pese 90 kilos, ustedes le hacen el cálculo, punto 2 unidades, le empiezan 18 unidades nocturnas, tomemos el ejemplo que es una glargina, 18 unidades en la noche. No suspenden los antidiabéticos orales, continúan los antidiabéticos orales. Le van a decir al paciente que va a chequearse todos los días en ayunas, todos los días. Deben remitirlo a educación para que le expliquen la glucometría, la toma adecuada de la glucometría, el registro glucométrico cada día a día y cada 3 días el paciente debe ir aumentando la dosis hasta llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Ustedes saben que una meta es individual, pero un 70 a 100 está bien en la gran mayoría de los individuos. Entonces el paciente se le explica que va aumentando esta dosis cada 3 días hasta que llegue a la meta. Los análogos de nueva generación, estilo Degludec o Toujeo, que es la U300, como tienen un tiempo de duración más prolongado, no los ajustamos cada 3 días. Vayan con calma, los van a ajustar cada 7 días. Aunque los estudios clínicos controlados hacen unos algoritmos como el que les estoy mostrando ahí, un poco más complejos, no se compliquen la vida. Aumenten también de 2 en 2 hasta llegar a la meta, pero háganlo cada semana, con el mismo concepto, llegar a la meta, pero cada semana. Y así lo van a hacer de una forma fácil y sencilla para llegar a la meta, como pueden ver en este slide. Simplemente explicarle al paciente la importancia. Ustedes saben que nuestro sistema de salud da una cobertura para las tiras, no hay excusa, no tiene ningún sentido, por Dios, que ustedes empiecen insulina sin automonitoreo, no logran nada. Estos son estudios del 2006, muy viejos, que demuestran cómo al paciente se le tiene que
empoderar, en enseñar a hacer sus glucometrías, a hacer el ajuste escalonado para llegar a la meta. Solo así se optimiza el control metabólico, de modo que el paciente sepa qué hacer con todas esas lecturas, no se quede él pensando y dudando, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con esta retahíla? Cuando empiezan la insulina basal, aunque ahí en el slide ven que es una toma de un paciente mío que se hace 6 glucometrías, con insulina basal solo necesitan en ayunas, van con calma, le explican al paciente y que el paciente ajuste día a día hasta amanecer. Este puede ser el ejemplo, miren ahí van las fechas y el paciente muy juicioso anota todos los días en cuanto amanece. Vuelve y juega, entonces el ejemplo empezó con 18 unidades. Si es un análogo tipo glargina, detemir o si es intermedia NPH, ustedes le explican al paciente cuál debe ser su meta. Nuevamente, no le suspenden los antidiabéticos y el paciente va sacando su promedio. Ahí les muestro en el cuadro las glucometrías 116, 114, 151. El paciente saca el promedio 127, aún no está en la meta, no está menor a 100. Como pueden ver ahí, debe subir 2 unidades más, 20. Y así cada 3 días hasta que llegue a la meta. Si ustedes miran y van siguiendo la secuencia de varios días, el paciente, discúlpenme, ha ido aumentando hasta que ven, ya va en una basal de 34, sacan los últimos días, su promedio es 101, aumente 2 unidades más hasta que él llegue a la meta. De esa manera, cada 3 días se va a hacer, como ya les he dicho, NPH, detemir y glargina. Si el paciente está con Toujeo o Degludec, de la misma manera, pero hagan los cambios cada semana, ¿ok? Ustedes plantean la meta, pero hacen el cambio semanalmente. Miremoslo de otra manera. Veamos este ejemplo. Este es un paciente de 84 años de edad, diabético tipo 2, el paciente ya se encuentra con insulina basal, recibe Degludec 24 unidades, está con Hanumet 50.000 2 veces al día. A pesar de ser un paciente de tercera edad, que también ya revisamos los beneficios de inhibidores de DPP4, incluso revisamos la evidencia de sitagliptina en esta población, es un anciano funcional en el cual su hemoglobina glicosilada es una meta 7, 7,5 y en él su meta de ayunas es una glicemia de 130. Si ustedes ven, esto es un monitoreo continuo de glucosa, sino que lo traigo para que veamos el esquema más claro. Amanece en promedio en una glicemia de 160. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Tiene una hemoglobina de 8,4, está mal controlado, pero antes de que ustedes empiecen a pensar, no, vamos a ponerle más dosis de insulina, vamos a hacer algo, simplemente en este paciente lo que falta es continuar titulando, era lo que yo les decía, entonces volver y retomar, como está con Degludec, análogo de acción prolongada de nueva generación, uno le refuerza al paciente que debe ajustar la insulina cada semana, este ya no es cada 3 días, aumentando. En una forma simple pueden ser cada 2 unidades, cada 7 días hasta llegar a la meta, en él van a ser 130. Entonces uno le da la indicación de que debe ajustarla semanalmente hasta llegar a la meta y eso fue lo que se hizo antes de pensar ustedes en poner o basal bolo o adicionar un bolo de insulina. Y eso es el siguiente paso porque simplemente falta basal, hacer que este paciente llegue mejor en ayunas y ver qué pasa en el día. Entonces ustedes ven, vuelven y lo citan. Mes siguiente, miran las glucometrías y ustedes ya ven, él amanece pues un 133, es 130 y esto ya es diferente. El paciente está amaneciendo en metas y su hemoglobina glicosilada puede ser un 7,7. Entonces uno diría, bueno, ya acá, ¿qué hacemos? El paciente ya está amaneciendo en metas, tiene insulina basal, tiene 2 antidiabéticos orales, ¿cuál va a ser el paso a seguir? Y eso es como se piensa en insulina. Ya tenemos una insulina basal que podemos hacer adelante. Esto es interesante tener claro porque vamos a hablar de los diferentes pasos cuando estamos hablando de insulina. Es importante que ustedes tengan claro que independientemente el nivel de hemoglobina glicosilada, los pacientes con diabetes siempre van a tener una mayor hiperglicemia en las horas de la mañana. Esto es un estudio precioso de Monnier del 2007, en el cual por medio de monitoreo continuo de glucosa se evaluó
cuál era el momento en el día en que más hiperglicemia presentaban los pacientes. Y ustedes pueden ver cómo, independientemente de una hemoglobina de 11%, 10%, 6%, ven en esa curva que el momento del desayuno es el momento en que mayor hiperglicemia hay, independientemente qué tan bueno o mal control metabólico tenga el paciente. Y esto es importante en el momento en que uno tenga que pensar, bueno, voy a adicionar una segunda dosis de insulina, ¿en qué momento lo voy a colocar? Y esto es la secuencia que se tiene en cuenta cuando uno está insulinizando al paciente. No sé si ustedes recuerden, años atrás se hablaba siempre era de insulina basal e insulina basal bolus, ¿cierto? No se pensaba en nada más. Hoy en día se hablan como de unos intermedios, que es empezar con la insulina basal, que es lo que hemos hablado hasta este momento, que es empezar una dosis con calma para hacer que el paciente llegue en metas. Posteriormente es empezar un bolo adicional de insulina donde el paciente lo requiera, que es lo que llamamos el Basal Plus, y posteriormente ir colocando otro bolo y otro bolo hasta llegar al Basal Bolo. Esta es la forma como hoy en día se recomienda de ir insulinizando al paciente gradualmente, poco a poco, porque esto es más seguro, da menos hipoglicemia, menor ganancia de peso y es lo que vamos a revisar en estos últimos 4 o 5 minutos. Sin embargo, hoy en día podríamos decir, bueno, ¿hay alguna evidencia en estos pasos de iniciar un antidiabético oral si no se ha iniciado para tratar igualmente de retrasar esta parte de estos bolos antes de dar este paso? Y sí, es bien interesante porque es lo que yo quiero reforzar en este momento con ustedes. Yo les mencionaba en esa gráfica de Monnier cómo el momento en que más se descompensa es una hiperglicemia en ayunos. Y es ahí donde cobra una importancia inhibidores de DPP-4. Recuerden el módulo, y si no lo recuerdan muy bien, los invito a que lo revisen, en el cual vimos los mecanismos de acción de los inhibidores de DPP-4, los cuales nos centrábamos en ese efecto principalmente en hiperglicemia postprandial, ese control contra el glucagón, esa hiperglucagonemia que presenta el diabético 2, que ustedes lo pueden ver en esta gráfica, en la cual podemos ver cómo si nosotros tenemos un paciente que esté con insulina y nosotros adicionamos sitagliptina, que tiene un impacto en el control de la glucosa postprandial, va a tener un efecto en esas excursiones postprandiales porque va a controlar la glucosa, va a incrementar los niveles de péptido C, secreción de insulina y va a reducir el glucagón. Entonces, ¿en qué se traduce? En mejor control de hiperglicemia postprandial. Es como si nosotros tenemos esa basal y estamos cubriendo ese pico, o sea que fisiológicamente hay un gran beneficio. Y hay estudios que nos demuestran cómo hay evidencia si nosotros adicionamos antes de continuar titulando o incrementando la insulina, iniciamos un inhibidor de DPP-4, en este caso sitagliptina, a esa insulinoterapia. Visto de esta manera, este es un estudio clínico controlado que a mí me gusta muchísimo. Miren, son 140 pacientes con diabetes, todos con insulina. Todos vienen con insulina mal controlados. Si ustedes ven, la hemoglobina glicosilada es mayor a 7,5, está entre 7,5 y 11, con diferentes esquemas de insulina, como lo pueden ver ahí, y con diferentes fármacos, excepto inhibidores de DPP-4. Ustedes ven metformina, sulfonilurea, tiazolidinedionas, bueno, diferentes fármacos y diferentes tipos de esquemas de insulina. ¿Qué hizo este estudio? Los aleatorizaron a dos brazos. Uno era incrementar la dosis de insulina y el otro era iniciar sitagliptina. ¿Cuál era el desenlace primario? Ver qué pasaba inicialmente con la hemoglobina glicosilada, qué era más eficaz, qué bajaba más la hemoglobina glicosilada. Y como pueden ver en el slide, es más eficaz en términos, baja más la hemoglobina glicosilada si iniciamos sitagliptina, baja un 0,6%. Y no solamente baja más la hemoglobina glicosilada, sino que, si ven, baja más la glucosa
postprandial. O sea, es increíble porque vamos a tener un impacto antes de empezar a pensar, ok, voy a poner los bolos, ese plus, voy a tener un control en el día, voy a optimizar ese control sin tener mucha diferencia en la glucosa de ayunas. Miren que no se modificó, no hubo una diferencia significativa, pero el impacto postprandial fue significativo y se refleja en la hemoglobina glicosilada, lo cual es significativo. ¿Se acuerdan que yo les dije cuáles son los dos efectos adversos principales de la insulina? Incremento de peso e hipoglicemia. Miremos desenlaces secundarios. Ustedes lo pueden ver en esta gráfica. Reducción de eventos de hipoglicemia severa. Hay una reducción significativa, menos, o sea, si ustedes ven, hubo más del doble de eventos de hipoglicemia severa en el grupo de insulina. El porcentaje de pacientes que alcanzan una hemoglobina menor al 7% con o sin hipoglicemia es muchísimo mayor con sitagliptina, lo cual es el beneficio claro. El incremento del peso, no hay un impacto en el peso, o sea que vemos cómo realmente considerar en aquellos pacientes que vienen ya con insulina, que puedan tener metformina o puedan tener otro fármaco, podemos, así ya vengan con todo esto, iniciar sitagliptina y vamos a tener un mejor control con grandes beneficios en riesgo de hipoglicemia, en control metabólico y peso, en vez de ir aumentando o incrementando la dosis de la insulina. ¿Qué pasaría con dosis de insulina? Miren, este estudio es bien interesante, en el cual se mide específicamente la cantidad de la insulina. Ustedes ven en el grupo al cual se adiciona sitagliptina, hay una reducción significativa en las dosis de insulina. ¿Por qué? Por la misma forma en que yo les decía cuando nosotros titulamos. Si ustedes ven que su meta en ayunas es 100 y su paciente empieza a amanecer permanentemente por debajo de 100 o por debajo de 70, ustedes cada 3 días, de 2 en 2, van reduciendo la dosis. Y los estudios clínicos controlados, como pueden observar en ese slide, demuestran que ustedes también pueden desmontar gradualmente, más que desmontar, que sería retirar, es bajar significativamente la dosis de insulina, lo cual realmente es un beneficio. Entonces, retomemos, ¿qué pasaría en el caso en que no hemos llegado a la meta? ¿Cómo es la mejor forma? Entonces ya les dije, 1, los antidiabéticos se quedan, ya sabemos qué beneficio nos daría el inhibidor de DPP-4, mostré la evidencia de sitagliptina sobre la insulina, pero va a haber en una cantidad de casos que la hemoglobina glicosilada no se alcanza. Entonces, ¿cómo vamos a empezar esa siguiente dosis de insulina? Entonces, es muy fácil. Yo les mostré cómo el punto crítico donde mayor hiperglicemia va a haber es en el desayuno. Entonces uno puede simplemente, como ven en esta gráfica, que es un ejemplo nuevamente, ven cómo el desayuno puede ser un momento significativo y la guía de la ADA le dice a uno, ok, empiece en el momento, ya sea el desayuno o en el momento en que mayor hiperglicemia haya, 4 unidades de una insulina de acción inmediata. Entonces ustedes dicen, ok, voy a poner en el momento del desayuno 4 unidades en ese momento específico y empiezo a titular, si yo empiezo al desayuno, al que llegue al almuerzo en las metas hasta alcanzar el buen control metabólico. ¿Qué es lo que buscaría uno en los pacientes? Que al adicionar una dosis pequeña en el desayuno, el paciente mejore el control y llegue al almuerzo ya en las metas. Veámoslo de otra manera. Antes de mostrar el ejemplo, simplemente les quiero recordar cuáles son las insulinas que podemos poner en los bolos. Pues son los análogos de acción inmediata que todos los conocemos, la Lispro, el Aspart y la glulicina. Esos son los 3 análogos, que son insulinas de acción rápida que inician a actuar entre 5 a 15 minutos, que los debemos poner inmediatamente con la comida y que tienen un tiempo de acción de duración de 2 a 4 horas. Esas son las insulinas que vamos a actuar. Miremos este ejemplo. Este es un paciente que asumamos que ustedes consideran que su meta en ayunas va a ser por debajo de 130. Ustedes ven, sus glucometrías en ayunas están en metas, ahí las pueden ver. Y iniciaron 4 unidades al desayuno. ¿Dónde van a controlar esa glucometría antes del almuerzo?
¿Cuánto es una meta adecuada antes de almuerzo? O preprandiales 130. Entonces uno mira los promedios, qué es lo que está pasando. El promedio está en 119, este paciente está bien controlado ya con esas 4 unidades que ustedes le colocaron. Y así podemos continuar. Si el paciente tuviera una meta de hemoglobina glicosilada por debajo de 7, nos quedamos tranquilos. Si el paciente en el control vemos que la hemoglobina glicosilada sigue por fuera, decimos, ok, vamos a ver en qué otro momento del día colocamos un bolo de acción inmediata y le pedimos que nos muestre, como ven en el ejemplo, las otras glucometrías y escogemos en qué momento se está aumentando más. Y si ustedes ven, pues después de la comida es una locura como se le sube la glicemia al paciente, entonces ustedes dicen, bueno, le voy a poner antes de la comida 4 unidades también y lo empiezan a chequear. Si el paciente ven que sigue muy alto, van subiendo igual como yo les explicaba con la basal de 2 en 2, el paciente sigue muy alto, le suben a 6 y así van ajustando. Y si ustedes se dan cuenta, poco a poco pasamos de basal, basal plus, primero al desayuno, después al almuerzo, después a la comida y de esa manera terminamos con un basal bolo. Así que ya con esto termino. ¿Cuál es la idea de insulinizar gradualmente? 1. Menor riesgo de hipoglicemia. Esto es claramente demostrado. Es la forma más segura. 2. Es tratar de simular la secreción fisiológica de insulina. La producción hepática, bloquear producción hepática de glucosa en la noche, cubrir los momentos del día. 3. Menor incremento del peso. Si nosotros insulinizamos de entrada plenamente, el incremento de peso es mayor. Favorecer la adherencia del paciente. Si uno empieza gradualmente, poco a poco, el paciente va a ser más adherente. Calidad de vida. Esos son los aspectos más claros. Y el mensaje más importante, no suspendan los antidiabéticos orales. La única tipo o clase de antidiabéticos orales que deben suspender cuando iniciamos la insulinización ya con el segundo bolo son las sulfonilurias, pero la metformina o inhibidores de DPP-4 por el beneficio que yo les menciono lo deben mantener. Con esto termino, muchísimas gracias.